Que el Señor los bendiga. Hoy estamos en una sola expectativa y, y es que el Señor esté cuidando de ustedes. Hoy en la palabra queremos entrar a una porción de la palabra en la que nos vamos a referir exactamente a la forma como el apóstol Pablo tenía convicción del cuidado de Dios. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, verso 9, en donde habla de que sentimos en nosotros la sentencia de muerte para no confiar, ¿no? En en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Okay? Aquí hay una especial expectativa al respecto, ¿no? Yo creo que esta es una expectativa que el apóstol tiene al respecto de sus viajes. En los viajes misioneros, el apóstol Pablo sabe que tiene que llegar a regiones en donde hay persecución, en donde hay sentencia de muerte. Y lo que me llama la atención es que cada vez las noticias están extendiendo lo que los medios de comunicación vienen diciendo, que la segunda ola iba a ser terrible, ahora la tercera ola va a ser terrible. Ok, toda la forma como quiera manejar esa comunicación hacia el público, cualquier sentencia de muerte es la misma que podía haber estado viviendo el apóstol Pablo. En esa época, cuando el apóstol viajaba, él tenía una convicción, ¿no? Aunque sentimos en nosotros la sentencia de muerte, ¿no? Para no confiar en nosotros mismos, ¿no? Él dice, sino para confiar en Dios que sigue resucitando a los muertos. Estoy haciendo una paráfrasis de este versículo. En este versículo, cuando uno lo revisa en el griego, uno encuentra que hay un presente continuo. Entonces, no es que solamente dice que Dios resucita a los muertos. O sea, como que Él lo hace y de una manera estática, sino que aquí está hablando un presente continuo que tendría que traducirse, Dios sigue resucitando continuamente a los muertos. O sea, es un asunto que está expresado en un verbo presente continuo que tiene el griego, que el castellano no lo tiene. El castellano tiene que auxiliarse de otros verbos para hablar de una permanencia, de una continuidad. Entonces, esa permanencia, esa continuidad, es la que le daba al apóstol Pablo la seguridad de que aunque lo tenga que matar, si él tuviera que morir, el Señor lo va a resucitar, porque él sabe que tiene que cumplir propósitos y eso es lo que Dios está poniendo en su corazón. Fíjense,
en alguna medida, eh, si nosotros revisamos la forma como Dios nos ha cuidado en nuestra vida, Dios nos ha llevado adelante en el cumplimiento de sus propósitos. Por eso que hay dichos comunes que dicen que nadie muere antes, sino en el tiempo que Dios ha marcado. Y esto es importante porque Dios está cuidando de que se cumpla tu propósito en su diseño. Ahora, el diseño de Dios, el diseño que Dios quiere que tú tengas en cuenta para tu vida, es un diseño en el que Dios quiere manejar totalmente tu vida. Dios quiere establecer en ti ese particular diseño de llevar a cabo una extensión de su reino. Ahora, fíjate, Dios nos ha encomendado, nos ha dado una comisión, nos ha dado un envío. Y la comisión que tiene la Iglesia Santuario es llevar el conocimiento a mucha gente, a muchas naciones, de lo que es el fundamento para ser santo, para santificarse. Y esto es saber la diferencia entre lo que es pecado, rebelión e iniquidad. La iglesia no está totalmente enterada de de estas diferencias. No sabe que la iniquidad es más grave que el pecado y no sabe que por causa de esa ignorancia la iglesia está abriendo puertas, tiene brechas en sus muros. Y esto es lo que necesitamos. Hay un propósito que tenemos como iglesia. Este propósito no recae solamente en mi familia apostólica. O sea, no es solamente mi esposa, yo, mis hijos, que tuviéramos que aceptar el reto de Dios. No, ustedes también son mis hijos. Y ustedes, Iglesia Santuario, son parte de ese ejército que Dios ha estado preparando. Son esas saetas que Dios ha estado afilando, que las ha estado guardando en su aljaba y está el Señor estableciendo el tiempo en el que van a ser lanzados. Y fíjense, el apóstol Pablo sabía que no interesa lo que pueda haber como sentencia de muerte. Dios sigue resucitando a los muertos y si tiene que resucitarlo, el Señor, Él dice, yo voy a ir, porque no voy a dejar que lo que el mundo, el enemigo y todos quieran hacer prevalezca sobre las cosas que Dios quiere hacer. Entonces, Iglesia Santuario, yo quiero traerles ánimo. Quiero decirles, no presten oídos a las cosas que puedan ser, como el apóstol Pablo decía, sentencia de muerte alrededor. ¿Okay? No presten oído a eso. Presten oído a lo que el Señor ha dicho que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir un propósito. El propósito es el que tú y yo seamos instrumentos de Dios en las naciones para llevar la luz de la santificación, de lo que significa este movimiento de santidad, que es limpiar a la iglesia de toda cizaña, limpiar los corazones de toda cizaña, sacar de nuestras vidas toda traza de iniquidad con la luz de la palabra de Dios, que es importante, porque el Señor es el que lo hace. No vas a ser tú, no voy a ser yo, va a ser el Señor. Pero el Señor está usando hombres, mujeres, hombres y mujeres de Dios en esta época, como lo ha usado siempre en la iglesia. No usa ángeles, usa hombres, seres humanos, mujeres, seres humanos que se dispongan a cumplir el propósito de Dios. Y yo espero de que ustedes tengan esa convicción, esa certeza que Dios está poniendo en sus corazones para que ustedes tomen ese encargo y sepan, así como el apóstol Pablo dijo, no interesa
lo que vaya a pasar. El apóstol Pablo fue muy claro en lo que él decía. Sentimos en nosotros la sentencia de muerte. O sea, ellos sentían inclusive la persecución. Había mucha tribulación. Fíjense, el verso 8 dice, hermanos, no queremos que ignoréis que la tribulación que nos vino en Asia nos abrumó, ¿no? Dice, nos abrumó más allá de nuestras fuerzas, de modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Ok? Entonces, el apóstol estaba muy claro en esta verdad. Esa sentencia que había pasado, había estado eh, manejando un tipo de persecución, de tribulación alrededor. Hermanos, no queremos que ignoréis que la tribulación que nos vino en Asia nos abrumó más allá de nuestras fuerzas, de modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Sentimos en nosotros la sentencia de muerte, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que sigue resucitando todos los días a los muertos. Pero Él nos libró y nos librará de tanto peligro mortal. En Él fijamos nuestra esperanza, que nos seguirá librando. Fíjense qué hermoso. Yo les animo, mis hermanos, no hay otra cosa mejor que la que tú puedas decir como el apóstol Pablo, ¿no? Fijamos en Él nuestra esperanza, que nos seguirá librando. ¿Ok? Esta ha sido una pandemia dura, ha sido tiempo muy duro, para unos más que otros, pero para todos ha sido duro. No es un tiempo fácil, pero todos tenemos ahora que vivir en esta seguridad y en esta esperanza. En Él fijamos nuestra esperanza, que nos seguirá librando. Él seguirá librando tu vida, porque aunque haya sentencia de muerte por parte de la gente que está diciendo que la tercera ola y lo que digan, lo que el Señor quiere es hacer lo suyo. Escuchen, eh, ustedes presten atención a lo que mi esposa hace un rato en palabras proféticas estuvo mencionando. El Señor tiene preparado, ¿no? Preparado su juicio contra todos los malos. Los malos van a caer. Escúchenlo bien. Ya está saliendo la luz. El Señor está contestando nuestras oraciones. Estamos orando para que toda la verdad salga a la luz. Y mundialmente va a salir a la luz. Esto no es solamente de Perú, no es solamente de Latinoamérica, en todo el mundo. Y eso es porque su iglesia está orando para que Dios haga su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad es cuidarte, ¿no? Dios sigue resucitando a los muertos. Dios sigue librando y te va a librar a ti de todo peligro mortal, porque en Él estamos fijando nuestra esperanza de que Él va a seguir librándonos todo el tiempo. Yo los insto, mis hermanos, a que estén animados, firmes, en saber de que el Señor está cuidando de ustedes. No descuiden en sus protocolos de higiene, de seguridad. Tengan cuidado en todo momento. Cuando salen, cuando regresan a casa, tengan cuidado de los protocolos. En donde hay gente agrupada, aléjense de esos lugares. Donde si van a comprar en un mercado y hay muchas personas cerca, o caminen por otro lado. Aléjense de las personas que estornudan, que tosen, que tienen ojos rojos. Fíjense, sean muy, muy astutos en ese sentido. No decaigan en el plan, en el propósito de que Dios los esté guardando y cuidando cada minuto, cada instante. El Señor está con ustedes. El Señor está guardándonos todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar guardando sus vidas, protegiéndolos
en cada instante, cada minuto de sus vidas. Él la tiene en su mano. Ustedes son objeto de su amor. El propósito de Dios está sobre ustedes, Iglesia Santuario. Nos ha dicho una vez que nos tenía guardados en su mano hasta que seamos puestos, ¿no?, en ese sitial, en ese lugar, ¿no?, en reemplazo de otros. Y está llegando el tiempo. Este es el tiempo, mis hermanos, en donde ustedes y yo vamos a ser partícipes del plan de Dios, del propósito de Dios, de llevar a las naciones la verdad de este fundamento, de cómo es que debemos de guardar nuestra santidad. Y es sin iniquidad, sin rebelión, sin pecado, para que el Señor nos lleve hacia niveles de su gloria con su poder. Amén. Permítanme hacer una oración. Señor bendito, oro por mis hermanos que están en sus hogares para que ellos sean tomados de tu mano, Señor, para que afirmes en ellos la certeza de que tú estás guardando sus vidas, de que tú estás cuidando, Señor, de su plan, de su propósito, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesucristo. Cuida de ellos, Señor. Protege sus vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Cuídalos, Señor. Que cumplan el plan que tú tienes, el propósito que tú tienes con la Iglesia Santuario. Que cumplan todo ese diseño particular que tú has levantado en todo momento, Señor. Gracias porque tú estás haciendo estas cosas, Señor. Gracias porque tú estás llevando de la mano a tu pueblo, a tu iglesia. Tú estás haciendo de que esto sea un tiempo en el que todos vamos a ver y vamos a tener la seguridad de que tenemos que confiar en ti, porque tú nos vas a seguir librando, porque tú ya nos has librado de todo peligro mortal. Y en ti, Señor, fijamos nuestra esperanza de que nos vas a seguir librando. Y todos decimos amén, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y si tú estás viendo por primera vez esta conexión, este video, haz esta oración, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y establece, Señor, de que tu Espíritu Santo esté sobre mí para que me dé la seguridad y la convicción de que soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesucristo. Si has orado de esta manera por primera vez, comunícate con alguien del santuario. Si no tienes a alguien cercano de la iglesia del santuario, escríbenos a minsantuario@yahoo. Y no se olviden, suscríbanse tanto en la página del santuario en Facebook como en el canal de YouTube. Suscríbanse ahí como seguidores y el Señor va a estar permitiendo que ustedes sean muy bendecidos. Que el Señor les bendiga, mucha bendición en sus vidas, que esta semana sea mucho mayor que en bendición que la semana que pasó, y que la gloria de Dios esté sobre ustedes.